16 y versículo número 24. Mateo 16 y versículo número 24. El que lo encuentre le puede dar lectura. Mateo 16, 24. Sí, señora. Listo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Muchas gracias. Bueno, mis amados, el pastor Andrés quería que abriera esta enseñanza con un foro de todo lo que hemos podido observar en este tiempo, en este mes, desde que llegaron nuestros hermanos de Corea, los misioneros, y para que podamos entender hasta qué punto debe llegar el discipulado, qué es lo que Jesucristo está pidiendo y como requisito para que nosotros le podamos seguir. Entonces dice en el versículo 24 que Jesús le habla a sus discípulos y les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si nosotros retrocediéramos en este momento 2000 años atrás y estuviéramos en Jerusalén y por el frente de nuestras casas pasaran soldados romanos y un hombre con un madero, ¿qué diríamos nosotros de ese hombre? ¿Que ese hombre va camino? ¿A dónde? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ese hombre va camino a dónde? Camino a la muerte. A la muerte. Eso es lo que pasaba en el contexto del tiempo de Jesús, 2000 años atrás, cuando alguien veía soldados romanos con una persona que llevaba un madero, sabían que esa persona iba a terminar en la crucifixión. Esa persona iba a terminar con la muerte. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos que se nieguen a sí mismos y que tomen su cruz y le sigan, entonces esto es lo que está sucediendo allí. Jesús les está diciendo: los que tomen la decisión de seguirme tienen que estar dispuestos a morir por mí, por causa del evangelio. Hasta ese punto tenemos que llegar nosotros. Todos los discípulos de Cristo tenemos que tener esa mentalidad, que el Señor no nos está pidiendo cualquier cosa. El Señor nos está pidiendo absolutamente todo. Si nos toca entregar nuestra vida por causa de Cristo, si nos toca entregar nuestra vida por causa del evangelio, entonces debemos hacerlo. Si nosotros tenemos ese discipulado radical y este entendimiento de la palabra, los discípulos que se van a levantar en los últimos tiempos no será cualquier clase de discípulos. No serán discípulos mediocres, no serán discípulos tibios, serán discípulos que estarán dispuestos a darlo todo por su Señor, que estarán dispuestos a darlo todo por Cristo, que estarán dispuestos a darlo todo por el evangelio. Recuerdo las palabras de un misionero de Corea que nos decía: si tienen miedo de morir, no me sigan. Son palabras que lo sacuden a uno, porque hace tiempo yo no escuchaba a un hombre hablar de esa manera. Y este hombre decía: si tienen miedo de morir, no me sigan. Yo entendí muchas cosas. Este hombre no estaba jugando a ser cristiano. Este hombre estaba dispuesto a morir. Este hombre estaba dispuesto a perder su vida, pero con tal de ganar a Cristo. Entonces, mis amados, si nosotros los pastores tenemos esta enseñanza grabada y enraizada en nuestra mente, en nuestro corazón, yo sé que Dios va a hacer algo poderoso con cada uno de nosotros, porque Él va a usar discípulos en los últimos tiempos que estén dispuestos a dar su vida, discípulos que se nieguen a sí mismo, como dice la palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, que el discípulo tiene que estar preparado para decirle no a muchas cosas con tal de agradar a su Señor. Como decía el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1 y versículo 10, él decía que si yo todavía pensara en agradar a los hombres, no sería siervo
de Cristo. Usted y yo ya no estamos para estar pensando en agradar a los hombres. A estas alturas, en estos tiempos y a este nivel de discipulado, nuestro pensamiento debe estar enfocado solamente en agradar a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Entonces el pastor Andrés me pedía que les hiciera un foro comentándoles todo lo que hemos visto en el ministerio que viene de Corea del Sur, en la iglesia de Yewon, con todos los misioneros que están participando aquí en Colombia de las misiones. Y lo que hemos podido observar es que ellos no escatiman nada de su vida, no escatiman ni tiempo, no escatiman dinero para estos días que ellos están aquí y para el evento que se hizo en Bogotá, en el Hotel Rojo, perdón, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, donde se reunieron aproximadamente 600 pastores y todo lo que ellos han gastado en tiquetes, en alimentación, en la capacitación de los ministros, ya van más de $50,000. Eso quiere decir que van más de 150 millones de pesos invertidos, pero ellos no han escatimado dinero porque para ellos lo más importante es que los discípulos puedan estar bien preparados, bien entrenados y bien capacitados para que podamos ver cómo el evangelio se extiende de una manera poderosa aquí en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en otras naciones. 30 horas de vuelo desde Corea hasta Colombia, son 30 horas de vuelo, 30 horas en el avión para poder desplazarse y para poder llegar aquí a nuestra nación. Ustedes saben que los que han viajado en avión 2 horitas, 3 horitas, 4 horitas, y ya uno empieza a sentir la incomodidad, empieza uno a sentir el cansancio. Nosotros hemos ido hasta México y de aquí a México son 4 horas y siempre llega uno cansado. Ahora usted se imagina 30 horas en un avión y gastar más de 150 millones de pesos para que se predique el evangelio, para que los pastores podamos estar bien entrenados, tengamos el mensaje claro de que Jesús es el Cristo, de que el único camino para encontrarnos con el Padre es Jesús, que Él es el único Salvador, que la iglesia, es necesario que la iglesia empiece a predicar el evangelio, que el evangelio debe fluir de una manera natural. Todo lo que hemos podido observar en ellos es muestras de lo que dice Jesús en Mateo 16:24. Hemos visto que los misioneros de Corea están dispuestos a morir por Cristo. Los misioneros de Corea están dispuestos a dar su tiempo, a sacrificar sus trabajos, porque muchos trabajan en Corea en diferentes áreas, pero cuando dijeron misiones en Colombia, muchos arriesgaron sus empleos, sus trabajos para estar aquí en esta nación. Otros venían de luna de miel y en vez de irse por allá a una isla o de irse por allá a Hawái o de irse a Estados Unidos o de irse a otro país, decidieron 2 parejas recién casadas pasar su luna de miel aquí en Colombia haciendo las misiones. Eso es lo que la Biblia llama negarse a sí mismo. Eso es lo que la Biblia llama tomar la cruz. Dios nos está pidiendo y nos está demandando todo de nosotros. Él quiere que nuestro discipulado sea radical. Él no quiere que seamos discípulos mediocres o discípulos tibios, sino que en realidad entendamos que el Señor nos exige todo. Como dice el Padre, me amarás con todo tu corazón, me amarás con toda tu alma, me amarás con toda tu mente y me amarás con todas tus fuerzas. Si podemos ver en ese pasaje, la palabra que más se repite allí es la palabra todo. ¿Qué pide Dios de un discípulo? Anote ahí, Dios nos está pidiendo, nos está exigiendo todo, no solo un 10%, no solo un 30%, no solo un 50%, no solo un 70, 80%. Dios te está pidiendo todo para que lo sigas. Algunos que han estudiado su carrera y son profesionales, puede llegar el tiempo donde Dios te pida que entregues o dejes de ejercer esa profesión o ese trabajo para que te dediques de tiempo completo al ministerio. Mis amados, en la parte de la economía, muchas veces nosotros pensamos muchas cosas para la parte de la economía,
pero cuando un discípulo ha entendido el evangelio y sabe que lo único que puede transformar a Colombia, cuando sabemos y entendemos que lo único que puede salvar las almas es la predicación del evangelio, no vamos a escatimar en la economía. Vamos a invertir lo que podamos invertir, lo que tengamos que invertir para que el evangelio se siga predicando en nuestra nación, en nuestra comunidad. Allí donde el Señor nos plantó, allí donde el Señor nos tiene, vamos a invertir con fuerza en el evangelio y vamos a enseñarle a la iglesia, vamos a enseñarle al pueblo a no escatimar en el tiempo, a no escatimar en dinero, a no escatimar en nada, porque es necesario que los seres humanos conozcan el evangelio, que los seres humanos conozcan a Cristo, a nuestro Salvador y a nuestro Redentor. Otra cosa que nos contaban sobre el pastor Paul es que él reunió a su equipo de trabajo y les dijo, bueno, van a haber misiones en Colombia y yo necesito que ustedes dejen sus trabajos. ¿Y ustedes qué creen que dijo el equipo que él tiene? Todos dijeron que sí, Pastor Paul, estamos dispuestos a renunciar a nuestros trabajos para ir a hacer misiones en Colombia. Ni siquiera uno le dijo que no estaba dispuesto a renunciar a su trabajo, que lo iba a pensar, o que iba a orar, o que iba a ayunar. No, esos son discípulos que en su mente y en su corazón ya están preparados, ya están capacitados. Solamente están esperando la voz del Señor y el tiempo del Señor para dejar todo lo que tengan que dejar. Así como lo hizo el apóstol Pablo, así como lo hizo Cristo, así como lo hicieron los discípulos, así como lo hizo la iglesia primitiva. Tenemos buenos ejemplos en la escritura que es necesario que los sigamos, que es necesario que imitemos lo bueno. Debemos morir a nosotros mismos. Jesucristo nos rescató, Jesucristo nos salvó, Jesucristo murió en la cruz para, para salvarnos, pero también para que usted y yo le sigamos. Ya no debemos vivir para nosotros, para nuestros deleites, para nuestros deseos, para nuestros sueños. Ahora yo debo vivir para hacer la voluntad de Cristo. Antes de conocer a Cristo, usted y yo hicimos muchas cosas, hicimos nuestra voluntad, hicimos lo que queríamos, íbamos a donde queríamos, comíamos lo que queríamos, pero ahorita que estamos en Cristo Jesús, yo ya no debo vivir para agradarme a mí mismo, para agradar a mi carne, para estar pensando en mis sueños o mis deseos. Yo debo estar agradando a Dios en todas las cosas. Mis sueños deben ser los sueños de Dios. Mi deseo debe ser el deseo de Cristo. Mis pensamientos deben ser los pensamientos de Cristo. Mi voluntad tiene que estar direccionada con Cristo. No es que yo voy para un lado y el Señor va para el otro. No, yo tengo que caminar en la misma dirección con Cristo. Porque ¿qué es pecado? Siquiera anótelo ahí. ¿Qué es pecado? Pecado es ir en otra dirección totalmente contraria a la de Cristo. Eso es pecado. Que Dios quiere que yo haga una cosa, pero estoy haciendo otra. Que Jesucristo quiere que yo hable una cosa, pero estoy hablando otra. Que Jesucristo quiere que yo muera a mis pasiones, a mis deseos, y, y yo no lo estoy haciendo. Entonces, eso es el discipulado radical. Tengo que morir a mí mismo para vivir para Cristo. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tengo que morir al yo, tengo que morir al ego, tengo que morir a mis deseos, a mis sueños, porque muchas veces los sueños que tenemos no son de Dios. Muchas veces los anhelos que tenemos no son de Dios. Muchas veces los pensamientos que tenemos no son de Dios. Muchas veces los caminos que queremos tomar no son de Dios. Entonces debemos tomar el camino de Dios. Anhelar, sí, pero los sueños y los deseos de Dios. No voy a vivir más para mí. Lo que me quede el resto de los días de mi vida los viviré para agradar a Cristo. Ya no seguiré escuchando y agradando a la voz de los hombres. Ahora en adelante voy a vivir y voy a servir a Cristo hasta lo último de mis días. Esa es la mentalidad que debe tener un discípulo. A donde Cristo me envíe, allá voy a ir. Lo que Cristo me mande a hablar, eso voy a hablar. Lo que Cristo me mande a enseñar, eso voy a enseñar. Mateo 28:19 dice que a los discípulos debemos enseñarles todas las cosas que Él nos ha mandado.
todas las cosas que Él nos ha mandado. Entonces estamos haciendo énfasis, mis amados, en Mateo 16:24. ¿Queremos seguir a Jesús? Pues Él le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Estén dispuestos aún a morir por mí. Estén dispuestos aún a morir por causa del evangelio. Ya Dios no quiere más esos cristianos tibios o esos pastores tibios, porque mire, si nosotros los pastores somos pastores tibios en nuestra fe, si no tenemos una fe radical, si no tenemos un discipulado radical, lo más probable y con toda seguridad lo que va a suceder es que hagamos quedar mal el reino de los cielos a donde quiera que vayamos, porque es una fe tibia, porque es una fe que va y que viene como las olas del mar. Pero cuando yo tengo una convicción clara, cuando tengo una fe fuerte en Jesucristo y digo, Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Señor, yo estoy dispuesto. Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me mandes a hacer. Estoy dispuesto a ir donde otros no quieren ir. Mire que es fácil estar en la comodidad. Es fácil estar solamente en la iglesia local y cumplir con la enseñanza y hasta ahí. Pero Dios quiere despojarnos de la comodidad. Dios quiere que empecemos a ir a lugares donde otros no han ido, que empecemos a predicar el evangelio donde otros no han predicado el evangelio. Si el Señor le abre puertas en otra ciudad, si el Señor le abre puertas en otro lugar, vaya, déjese direccionar por el Espíritu Santo. Hay que salir de la iglesia local, hay que orar al Señor. Señor, guíame con tu Espíritu Santo. ¿Dónde quieres que yo vaya a predicar el evangelio? Y vayamos con los discípulos y prediquemos el evangelio y prediquemos la palabra. Ahorita yo estoy como pastor de la iglesia local acá en Soacha, Cundinamarca, pero llevo haciendo un trabajo de evangelismo a 3 horas de Soacha. Para los que conocen, se llama Villavicencio. Allí en la ciudad de Villavicencio estamos predicando el evangelio y hay aproximadamente como unos 10 niños, ya también hay como unos 10 adultos y viajo cada 15 días. Cada 15 días viajo, voy el viernes, estoy el viernes todo el día, estoy el sábado, estoy el domingo y estamos haciendo un trabajo allí predicando el evangelio, entendiendo que Dios tiene discípulos preparados en muchos lugares, que Dios tiene discípulos preparados en muchas ciudades y que con la guía del Espíritu Santo usted y yo vamos a encontrar a esos discípulos y se van a plantar iglesias y se va a seguir predicando el evangelio. Recuerde que esto es una señal que está en Mateo 24:14 de que este evangelio será predicado en todas las naciones y ahí entonces vendrá el fin. Mis amados, la economía no puede ser una excusa para no ir a predicar el evangelio. No nos argumentemos de esa manera porque el enemigo quiere que usted y yo tengamos argumentos para no ir al campo. El enemigo quiere que usted y yo tengamos argumentos para no ir y predicar el evangelio. Si usted y yo vamos en la misma dirección con Cristo, si tenemos el mensaje claro de que Jesús es el Cristo, el único que puede solucionar los problemas de la humanidad, téngalo por seguro que el Señor a los discípulos que están alineados con Él les va a aparejar todas las cosas. No le faltará para la gasolina, no le faltará para los peajes, no le faltará para la alimentación, no le faltará para los viáticos. Dios proveerá todo lo que ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, señor. señor.
Sí, Señor, señor. Buenas excelente, noches. señor. Sí, señor. Gracias. Bueno, seguimos avanzando, mis amados. Problemas con el internet, pero nada puede detener la predicación del evangelio, nada podrá detener la enseñanza del evangelio. Usted y yo vamos a tener obstáculos, vamos a tener oposiciones, pero téngalo presente que el evangelio nada ni nadie lo puede detener. El evangelio será predicado por toda la tierra. Y Dios te escogió a ti como un discípulo. Y Dios nos escogió como discípulos y nos sigue preparando, nos sigue capacitando para que usted y yo vayamos y compartamos esta palabra en muchos lugares. Vamos a ver si Cristo nos dice a nosotros que nos neguemos a nosotros mismos, si Cristo nos dice que tomemos la cruz, mire, el Señor nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Si el Señor dice que nos neguemos a nosotros mismos, usted y yo vamos a encontrar en la Biblia que Jesucristo se negó a sí mismo muchas veces. Si Jesucristo nos dice que tomemos la cruz, es porque Él tomó la cruz y estuvo dispuesto a morir hasta el final. Vamos a ir un momento, mis amados, a Efesios, capítulo 2, versículo 5. Perdón, Filipenses 2, Filipenses 2. Versículo al 11. Una persona que lo lea, por favor. Filipenses 2 del 5 al 11. Hola, buenas noches. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Hasta el 12? Ya. Hasta el 11. Ahí está bien. Gracias, mi hermano Fausto. Mis amados, entonces aquí vemos en este pasaje de la Biblia cómo el Señor Jesucristo se despojó, cómo el Señor Jesucristo se negó a sí mismo y cómo el Señor Jesucristo tomó su cruz y dio su vida por todos nosotros. Entonces, si hay un ejemplo digno de imitar, es el del Señor Jesús. Vuelvo y reitero, Jesucristo no nos pide nada que Él no haya hecho. Jesucristo nos dice que nos neguemos y Él se negó. Jesucristo nos dice que tomemos la cruz y Él tomó la cruz. Así que los verdaderos discípulos están dispuestos a morir cada día, todos los días. Señor, yo no voy a vivir más para mí. Yo no voy a agradarme más a mí. Yo no voy a agradar más a los hombres. De hoy en adelante, si no lo veníamos haciendo, si no teníamos ese pensamiento claro, es bueno que lo afirmemos hoy en nuestro corazón. Padre, de hoy en adelante voy a negarme más. O tal vez nos veníamos negando, pero el Señor dice, pero quiero más. Señor, si vengo haciendo ciertas cosas, despojándome de muchas cosas, pero tal vez Dios hoy nos está diciendo, despójate más, niégate más a ti mismo. Tienes que renunciar a muchas cosas si quieres ser un verdadero discípulo. Yo trabajé cerca de 10 años en la policía y alrededor de los 9 o 10 años el Señor me pidió mi trabajo y yo estuve dispuesto a renunciar, porque cuando un discípulo realmente conoce a Cristo, va a escuchar la voz de su Señor, va a escuchar la voz del buen pastor. Tal vez muchos de ustedes todavía están ejerciendo otro trabajo aparte del ministerio, pero lo más probable es que un día Dios te pida ese trabajo para que te puedas entregar de completo y de entero a la predicación del evangelio como el apóstol Pablo. Dice la escritura que
Pablo se había entregado por completo a la predicación del evangelio. No sé cuánto tiempo Dios más te tenga en esa empresa, no sé cuánto tiempo Dios te tenga más en ese trabajo, en ese oficio, en esa profesión, pero lo que estoy seguro es que muchos van a escuchar la voz del buen pastor, donde él les va a pedir sus trabajos, donde tendrán que renunciar a muchas cosas, donde tal vez en viajes misioneros tendrán que dejar a su familia, a su esposa, a sus hijos por unos días o por unas semanas para ir a predicar el evangelio, donde muchos no han ido a predicar el evangelio, para ir a hacer misiones, donde tal vez muchos no han ido a hacer misiones. Vamos a negarnos a muchas cosas, pero vale la pena servir al Señor. Vamos a negarnos a muchas cosas, pero vale la pena servir a Cristo. Vemos cómo el Señor Jesucristo se negó a sí mismo, cómo el Señor Jesucristo tomó su cruz. Vemos a los apóstoles negándose a sí mismo y vemos a los apóstoles tomando la cruz. Vemos a nuestros hermanos misioneros de Corea del Sur negándose a sí mismos y tomando su cruz. Sé que están dispuestos a morir, tienen un discipulado radical, tienen el evangelio centrado en su corazón. Jesucristo no está en otro lugar que no sea el centro de su corazón. Y eso uno lo puede ver porque de la abundancia del corazón habla la boca. Enseñémosle eso a los discípulos, amados pastores. Enseñémosle a la iglesia que Él no quiere que le sigamos de cualquier forma, que Él no quiere que le sigamos de cualquier manera. Habrán viajes misioneros donde es necesario que coloquemos de nuestras finanzas para la alimentación, para los transportes, no importa, Señor, lo que toque hacer, Señor, pero yo quiero ir a predicar el evangelio, yo quiero ir a hacer tu voluntad. Señor, lo que tú me pidas, eso yo lo haré. Lo que tú me pidas, Señor, yo no quiero decir no. A todo lo que tú me pidas, yo quiero decir sí. Si tú te negaste, si tú fuiste capaz de morir a la cruz y darlo todo por mí, yo también quiero ser un verdadero discípulo que está dispuesto a darlo todo por ti, a darlo todo por causa del evangelio. Miren, mis amados, que hoy hay gente que está dispuesto a darlo todo por la política. Usted y yo hemos visto el contexto aquí en Colombia, las manifestaciones, unos que son de derecha, otros que son de izquierda. ¿Y sabe qué es lo que me impresiona? Que hay gente que está tan metida en la política que son capaces de dar su vida por esa causa, por la causa de la política, ya sean del brazo de la derecha o del brazo de la izquierda, pero son tan radicales que están dispuestos aún a que los maten por su ideología política. Otros están dispuestos a morir por causa de un equipo de fútbol, llámese Nacional, llámese Millonarios, llámese Cali, llámese no sé, pero hay gente que está dispuesta aún a morir por un equipo de fútbol, pero hay muy pocos cristianos en este tiempo que están dispuestos a morir por Cristo. Hay gente que está dispuesta a morir por política, hay gente que está dispuesta a morir por fútbol, pero hay pocos cristianos que están dispuestos a morir por Cristo. Hay pocos cristianos que están dispuestos a morir por el evangelio. Pero a usted y a mí el Señor nos está usando en este tiempo para que prediquemos lo que el Señor quiere que se predique en este tiempo, un discipulado radical, un discípulo que esté dispuesto a negarse a sí mismo todos los días, un discípulo que no le importa perder su vida para agradar a Cristo, para obedecer a Cristo. Vemos el ejemplo más grande en nuestro Señor Jesús, cómo se humilló, cómo fue hasta la muerte. ¿Cómo se humilló Jesucristo? Siendo Dios, dice la Biblia que se hizo hombre, tomó un cuerpo de carne y de hueso, pero ahí no quedó. Además de tomar un cuerpo de carne y de hueso, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice que vino en forma de siervo, vino a servir, y vemos ejemplo de servicio en Cristo. Quiero que leamos un momento Marcos, capítulo 10, versículo 45. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Porque ¿Quién lo el tiene? Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Amén, mi pastor Warner. Muchas gracias. Mire que Él no vino para ser servido. Él vino para servir. Ahí está la humillación. Siendo Dios se hizo hombre y no solamente quedó en esa parte de ser hombre, sino que además vino como siervo. Además vino a servir. Y dice, y para dar su vida en rescate
por muchos. Cristo dio la vida por muchos. Y Cristo hoy nos dice a sus discípulos, mis discípulos tienen que estar dispuestos a dar la vida por causa de mí y por causa del evangelio. No más tibieza espiritual, no más comodidad espiritual. Dios quiere discípulos que estén dispuestos a asumir hasta las últimas consecuencias para que otros puedan conocer el evangelio, para que otros puedan conocer a Cristo. No importa lo feo, lo peligroso o lo incómodo que sea el lugar, Jesucristo está con nosotros. Voy a volver a repetir eso. No importa lo feo, lo peligroso o lo incómodo que sea el lugar, lo importante es que Jesucristo estará con nosotros. Acuérdense que Dios está levantando discípulos misioneros, hermano. Si un día nos toca dormir en el piso y no hay colchoneta, no hay cobijas, vamos a dormir en el piso. Si un día tenemos que pasar X o Y situación, vamos a pasar lo que sea con tal de agradar a Cristo. No importa lo que nos toque pasar o por donde nos toque pasar. Lo más importante es que Jesucristo está con nosotros y Dios está levantando esos discípulos que se van a negar en los últimos tiempos. Discípulos radicales, discípulos que invierten en el evangelio su vida, sus finanzas, todo. Discípulos que no escatiman en nada para que otros conozcan esta verdad, para que otros sean salvos y para que otros tengan la vida eterna. Si miramos la parábola de las vírgenes, en uno de sus versículos dice que todas cabecearon y se durmieron. Pero dice que se escuchó una voz, la voz del esposo, se escuchó una voz, un clamor, y todas se despertaron. Y creo que estamos en ese tiempo donde todas las vírgenes se están despertando porque viene nuestro Señor. ¿Cuántos creemos en la segunda venida de Cristo? Es una doctrina fundamental del cristianismo. Nosotros creemos que Jesucristo volverá por segunda vez. Pero mis amados, muchos estamos hablando de la segunda venida de Cristo y eso no está mal. Pero hay gente que ni siquiera ha entendido por qué Cristo vino en su primera venida. Vuelvo y repito esa parte. Muchos están concentrados en hablar de las señales y de la segunda venida de Cristo. Pero hay mucha gente en este tiempo que todavía no ha entendido ni siquiera para qué vino Jesús en su primera venida. Y tenemos que hablar de la primera venida de Cristo. Antes de hablar de la segunda venida de Cristo, hablemos de la primera venida de Cristo y enseñémosle a la gente que Cristo vino a negarse a sí mismo, que Cristo vino como misionero a la tierra, porque recuerde que el Padre envió a Jesucristo a esta tierra. Jesucristo vino como misionero y vino y plantó una iglesia para que la iglesia predique el evangelio en todas las naciones. Tenemos un ejemplo de un misionero que es el Señor Jesucristo. Él dijo, así como el Padre me envió, ahora yo los envío a vosotros. Eso significa la palabra misionero. La palabra misionero significa enviado. Igual que la palabra apóstol significa enviado. Por eso los apóstoles que el Señor Jesucristo escogió, los 12 apóstoles y los otros apóstoles que vemos en el libro de los Hechos, fueron enviados, fueron comisionados para ir a predicar el evangelio a todas las naciones, como dice en Hechos capítulo 1 y versículo 8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Creo que Dios tiene un plan con Latinoamérica. Creo que se van a levantar muchos misioneros en Latinoamérica. Creo que aún de Latinoamérica se van a enviar a Europa, a Asia y a otras partes del mundo. Usted y yo estamos en los planes del Señor, en los planes de los últimos tiempos donde el evangelio será predicado por toda la tierra. Y entonces ahí se cumplirá Mateo 24:14 y ahí sí vendrá el fin. Entonces vemos que esta señal se está empezando a cumplir. Esta señal se está empezando a levantar fuertemente con poder en nuestra nación. Ahorita estamos siendo pioneros de que Corea del Sur, Dios escogió a Corea del Sur y escogió ahora a Colombia para que empiece a predicarse el evangelio en nuestra nación fuertemente. Porque usted y yo sabemos que estos entrenamientos es para que se levanten las iglesias en Colombia, nos levantemos los pastores y se levanten los verdaderos discípulos que están dispuestos a morir por Cristo. Y esta nación creo que va a ser sacudida, hermano, con la predicación del evangelio como nunca antes se ha visto en la tierra. Yo no sé si usted cree eso, pero yo creo que se viene un tiempo fuerte donde el evangelismo va a tomar lugar, donde el protagonista va a ser Jesucristo en las iglesias, donde el protagonista va a ser Jesucristo en las calles, en los buses, en los parques, en las naciones.
Y usted es pionero y somos escogidos en este tiempo para llevar esta palabra de salvación a muchas personas. Vamos a ver otro ejemplo de negación de un hombre en la Biblia que estuvo dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Un hombre que renunció a muchas cosas para seguir a Cristo. Un hombre que no fue tibio. Un hombre que dio su vida por causa del evangelio. Y ese hombre fue el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Filipenses 3, 7 y 8 y por favor el que lo encuentre lo va a leer. Filipenses 3, 7 y 8, ¿quién lo encontró? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Otra personita que lea por favor el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Gracias. Dice el apóstol Pablo que muchas cosas para él eran ganancia. Él había ganado muchas cosas, pero dice, las he estimado como pérdida. Muchas de las cosas que Pablo ganó, las perdió, pero dice que las perdió por amor de Cristo. Mis amados, no importa lo que nos toque sacrificar, no importa lo que nos toque perder, vamos a seguir a Cristo. Yo recuerdo cuando estaba en la policía, y perdóneme que el testimonio, pero yo a los 14 años recibía casa, a los 15, 20 años recibía pensión, tenía 3 primas, bueno, en la policía hay muchos privilegios. Cuando yo les dije a algunos compañeros que me retiraba de la policía para predicar el evangelio, muchos me dijeron que si estaba loco, que lo pensara bien, que qué iba a hacer. Mire, cuando usted y yo tenemos una relación con Cristo, mis hermanos, no nos importa nada. Lo que Él nos pida, lo vamos a hacer. Esté de acuerdo nuestra familia o no esté de acuerdo nuestra familia. Estén de acuerdo nuestros amigos o no estén de acuerdo nuestros amigos. Nosotros ya no vivimos de lo que digan los demás. Nosotros ya no vivimos para agradar a los demás. Ahora nosotros vivimos para aquel que murió en la cruz del Calvario y solamente a Él le vamos a agradar. Y solamente a Él le vamos a obedecer y solamente a Él vamos a seguir con todo nuestro corazón. Escriba ahí, discipulado radical, no más tibieza espiritual, no más comodidad espiritual, no más mediocridad espiritual. A donde nos toque ir, vamos a ir. A donde nos toque dirigirnos, lo vamos a hacer. Y ciertamente aún estimo, verso 8, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pregunta, ¿qué perdió todo, mis amados? ¿Quién me contesta? Todo, ¿Cuánto perdió el apóstol Pablo? todo, Todo. Todo. ¿Cuánto está dispuesto a perder usted? todito, ¿Solo algunas Todo. cosas o todo? todo. 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 Usted y yo sabemos que aquí pues no hay una persecución tan fuerte en Colombia, pero he escuchado muchos testimonios de misioneros donde el Señor le pidió a su esposo, a su esposa o a sus hijos. Porque sabemos que hay países donde por causa de Cristo matan hasta la familia. Y hubieron muchos misioneros que delante de ellos les mataron a sus hijos y les decían, niegue a Cristo o sus hijos se mueren. Niegue a Cristo o se muere su esposa. Niegue a Cristo o se muere su familia. Pero esta gente estaba dispuesta a renunciar a todo. Y ellos tomaban la decisión y decían, no voy a negar a Cristo. Y delante de ellos mataban a sus hijos, delante de ellos mataban a su esposa, delante de ellos mataban su familia. Hoy estamos aquí en Colombia, hermanos.
Yo estoy en Soacha, Cundinamarca, hay otros que están en Biotá, otros están en Bogotá, otros están en Sincelejo, otros están en muchos lugares, pero preparémonos porque creo que los discípulos de los últimos tiempos, el Señor los va a enviar a donde muchos no quieren ir. Hoy estamos aquí en América, pero de pronto en un futuro estemos en Asia o estemos en África. No sé a dónde Dios nos vaya a enviar como misioneros, no sé a dónde Dios en sus planes perfectos nos tenga para ir a predicar el Evangelio, pero ya el Señor está preparando nuestra mente, ya el Señor está preparando nuestros corazones. Lo mejor que nos puede pasar en esta tierra es partir para estar con Cristo. No le tenga miedo ni temor a la muerte. Ese era un miedo que yo tenía, de la forma en que iba yo a morir, que iba a pasar con mi familia cuando, en el caso, si el Señor me tuviera para ser un mártir. Pero Dios me liberó de ese miedo. Yo ya no ando con miedos y con temores y le digo, Señor, lo que tú quieras, lo que tú tengas en tu plan perfecto. No estemos con miedos, no estemos con temores. ¿A dónde me va a enviar el Señor? O si es peligroso el lugar. No, ya usted confía en Dios. Usted tenga la paz del Señor, que si vivimos o morimos, somos del Señor. Y dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo. Mire que aquí la palabra también clave es amor. Si usted y yo realmente amamos a Cristo Jesús, si usted y yo realmente amamos al Señor, estamos dispuestos a negarnos a muchas cosas. Pero ¿cómo puede un discípulo, cómo puede una persona negarse a muchas cosas cuando no conoce a su Señor, a su Salvador? Por eso los pastores tenemos un trabajo y una responsabilidad muy grande, y es acercar al pueblo a Cristo. Es que a través de las escrituras ellos puedan conocer quién es Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, que les enseñemos a la iglesia por todos los 66 libros de la escritura que Jesús es el Cristo y que lo puedan conocer. Y si ellos lo conocen, lo van a amar. Y si lo aman, van a estar dispuestos a renunciar a muchas cosas y van a estar dispuestos a morir por causa de Cristo. Dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Eso es lo que tenemos que enseñarle a la iglesia. Eso es lo que tenemos que enseñarle al pueblo. Porque a veces vemos hermanos que están detrás de las cosas del mundo, detrás de las cosas materiales. Su enfoque no está en Cristo, su enfoque no está en el Evangelio, su enfoque está en las cosas de este mundo. Pero la enseñanza, el discipulado, el entrenamiento de discípulos tiene que llevar a la iglesia a dejar de enfocarse en lo material, a dejar de enfocarse en las cosas que perecen y que empiecen a enfocarse en Cristo. Que Cristo tome lugar en sus vidas, que el Evangelio tome lugar en sus corazones, que Cristo sea el centro de todas las áreas de ellos. Y cuando Cristo sea el centro de todas las áreas de ellos, muchos van a recuperar su primer amor. Eso me pasó a mí con este entrenamiento de discípulos. Volví a recuperar el primer amor, porque Cristo no era el centro, porque a veces hablábamos de la Biblia, preparábamos sermones, hacíamos muchas cosas, pero Cristo no era el centro. Pero el entrenamiento de discípulos lo que hace es que Cristo vuelva a ser el centro, no solamente del ministerio, sino el centro de mi familia, el centro de todo mi ser, de mi alma, de mi cuerpo, de mi espíritu, de mis pensamientos, el centro de mis sueños, de mis deseos. Ahora todo gira en torno a Cristo. Ya no es el ego, ya no es el yo, ya no soy yo, ahora es Él. Él es el que debe gobernar mi vida. Él es el que debe estar en el centro de todas las cosas. Bueno, mis amados, nos vamos preparando para el tiempo de foro. Es importante que usted comparta lo que Dios le ha hablado a su corazón. Como decía el apóstol Pablo, hablemosle esta verdad a los discípulos. Hablemosle esta verdad de la escritura a los discípulos, y usted y yo vamos a ver cómo el evangelio empieza a tomar lugar en nuestras regiones, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, y cómo Cristo será el protagonista principal, cómo Cristo será conocido en todos los lugares donde el Señor nos ha permitido estar a cada uno de nosotros. Quiero terminar con esta cita bíblica. Vaya conmigo a segunda carta de Timoteo,
capítulo 4. Versos 6 y 7. Si alguien lo tiene, por favor lo puede leer. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 y 7. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muchas gracias. Entonces, ese mismo apóstol que dijo en Filipenses 3, 7 y 8, que había perdido muchas cosas, también llegó a perder su vida. Perdió su vida, pero ganó a Cristo. Perdió su vida, pero tuvo la salvación y la vida eterna. Perdió su vida, pero fue un instrumento muy grande de Dios en esta tierra para que muchos conocieran el Evangelio, para que muchos conocieran a Cristo. Y él dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Él ya sabía que el tiempo de partir de esta tierra estaba cerca. Ya el imperio romano estaba a punto de juzgarlo en la época del emperador Nerón, y el apóstol Pablo iba a perder su vida. Algunos historiadores dicen que él perdió su vida decapitado, es decir, que al apóstol Pablo se cree, según la historia, que le quitaron la cabeza en los tiempos del emperador Nerón. Y dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Esos son los discípulos que Dios va a levantar en los últimos tiempos. Personas que estarán dispuestas a morir por este evangelio. Personas que estarán dispuestas a morir por Cristo. Y si los pastores tenemos esa mentalidad y tenemos esa convicción, los discípulos que Dios va a levantar en las congregaciones donde usted y yo estamos, serán discípulos con la misma mentalidad de estar dispuestos a morir por Cristo, y entonces vamos a ver la gloria de Cristo y la gloria de Dios como nunca antes se ha visto en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Mis amados, vamos a tener el tiempo de foro. Entonces, por favor, nos va a hablar qué fue lo que Dios le habló esta noche, qué fue lo que más le gustó de todos los pasajes que vimos en la Escritura.